Bienvenidos a Flash Surfing. Aquí comienza nuestro repaso semanal a las noticias y las imágenes más destacadas alrededor del mundo del surf. Victorias de la canaria Sol Borelli y el cántabro Jacobo Trigo en la tercera prueba de la Liga EDP Surf Pro Spain, disputada en Somo durante la celebración del Festival de la Escuela Cántabra de Surf. El Festival de la Escuela Cántabra sirvió también para reunir en las olas de la accesible playa de Somo a los mejores representantes del surf adaptado nacional compitiendo en el Open para Surfing. La playa de los Arenales del Sol albergará la primera edición del Elche Paddle Festival con actividades de promoción e inclusión, además de la competición oficial de la Liga Pro Sub y la Liga Federación Sub Técnica. El peruano Sebastián Gómez es un surfista todoterreno que persigue las olas más extremas. En esta nueva autoedición nos lleva a través de intensas sesiones por los grandes tubos perdidos de la costa mexicana. El joven y prometedor surfista estadounidense Will Dane edita su propio vídeo de un baño veraniego en Lower Stresses, lugar que será la sede del surf en los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Kelly Slater viajó hasta Sudáfrica aprovechando la llegada de una sólida marejada a Jeffreys Bay, mostrando una evolución hacia un surfing más técnico usando un modelo de twiffing en las derechas de supertubos. Ben Gravy nos relata con detalle el paso del huracán Erin por la costa este de los Estados Unidos, considerado ya como el más grande de los últimos 30 años y que afortunadamente no causó graves daños, solo grandes olas. Calienta. Los hermanos Colapinto tardarán en olvidar su paso por el Tahiti Pro, sobre todo por las olas en los días previos a la competición, donde aparte de grandes tubos, Griffin Colapinto protagonizó caídas estremecedoras. Todo listo para las finales del Championship Tour en Fiji. El realizador Dan Scott estuvo grabando sesiones libres con varios de los candidatos al título mundial, entrenando en la espectacular izquierda de Cloud Break. Con este preludio de lo que esperemos sea un espectacular desenlace de las finales del CT, nos despedimos por hoy. La próxima semana volveremos con las imágenes más destacadas en el mundo del surf. Más información y vídeos completos en flashsurfingmagazine.com.